este duelo de Mariano Roque Alonso, frente a frente, cara a cara. Pilco Mayo, Humaitá, se mueve la pelota. Arranca el fútbol en las pantallas de Tigo Sports. Viene el tiro de esquina con Garay cerrado. El desvío del primer palo, se salva Pilco Mayo. El arquero había quedado a mitad de camino. El pelotazo de Sánchez después. La pelota que pica peligrosamente, atención. Viene el primero, la pelota por arriba. Está el gol de Cáceres. Y el manotazo al final del arquero cuando era Martínez metiéndose en zona de definición. La hizo bien en primera instancia Martínez. El sombrerito y luego no pudo terminar su obra. Se salvó primero Pilco Mayo. En la respuesta lo tuvo el albinegro. Sí, en una mala salida del arquero vino de todas formas la contra. Un pelotazo largo para que se suelte Cáceres por esa zona. Un intento de rechazar o de tocar la pelota con el golero. No era mano fuera del área. Estaba sobre la línea básicamente. Le regala la pelota a Humaitá, que tiene la chance en ataque. El servicio de Samuel Garay para Rolón. Le pega por abajo. López. El rebote, el disparo. López. El tercero está gol. ¡Gol! De Humaitá, sí. En la tercera la vencida porque López se hacía figura. Tras el primer intento de Rolón, el arquero metió el manotazo abajo. La pelota quedó para que vuelva a ser situación de gol con Samuel Garay. Y termina imponiéndose, ganando muy bien Saavedra para Pilco Mayo. Traslada la pelota. Saavedra que cruza, buen balón para Martínez, le pega el arquero. Muy bien por Velázquez, insiste Pilco Mayo, salta el segundo palo, gol. Pilco Mayo, Neri Barreto después de la buena intervención del arquero Velázquez. La pelota no se fue, quedó allí dentro del área. El envío para que por el medio atropelle Barreto para igualar las acciones en este compromiso. Lo empata el conjunto albinegro, lo hizo Neri Barreto. El partido está 1-1. Sí, porque en la primera acción Martínez lo pone a prueba a Velázquez, que resuelve bien contra su poste izquierdo. De la acción termina metiendo el centro. En la primera etapa en donde se equivocó. Y también. Y va Pilco Mayo que quiere más. La cruza Barreto. Está el segundo. Viene gol. Gol de Pilco Mayo. Martínez aparece para dar vuelta a la historia. En un pestañeo en la complementaria. El puntero de la categoría pasa a ganar el clásico. Buena asistencia de Barreto. Llega Jesús Martínez de cachetada. Pelota al caño izquierdo. Pilco Mayo 2. Humaitá toma carrera como para meter ese balón dentro del área. Lanza Costa la peinada de Ortellado. Intenta atención. Le va acomodando la pelota para Barreto. El remate. Potentísimo. Lejos de la portería. Sobre la ubicación de Saavedra cayó la pelota y aquí de Roja. Martínez lo mira al árbitro. A ver. Martínez y Muñoz en la disputa y después. A ver, otra vez acá un poco más de cerca. Con Martínez la cuestión. Sí. Ahí había falta. Y acá con Muñoz. Y después. Acá hay un golpecito. Ahí está la reacción de Barreto. Sí. Ahí está. Pero además tampoco me parece. Pare ahora el partido. Cuando dice Robles, no, ya no hay tiempo. Final del compromiso, final del partido. Pilco Mayo se quedó con el clásico de Mariano Roque Alonso. Lo dio vuelta. Lidera el campeonato de la C con 26 puntos. Pilco Mayo 2, Humaitá 1.